Estamos de vuelta en Punto por Punto. Ahora vamos a tocar el tema de la abrogación de la Ley Borge de Derechos Humanos y Periodistas. Y digo Ley Borge porque fue un calificativo que le dimos todos los que ejercemos el periodismo, y que en su momento tomamos esta ley como una cortina de humo para desviar la atención de la agresión de Roberto Borge en el gobierno anterior hacia periodistas, hacia aquellos que realmente informaban y criticaban su acción. Entonces, esta ley, el gobernador Carlos Joaquín, luego de una serie de manifestaciones y de peticiones de un colectivo de periodistas, informó que esta ley se abroga, envió la iniciativa. Y que bueno, esto me parece que fue una buena respuesta por parte del Ejecutivo, y vamos a platicar de esto, María Rosa. Yo felicito al gremio de periodistas porque fueron ustedes quienes dijeron no. Sí. No, por favor, no podemos continuar y no podemos dejar que este gobierno retome la ley Borge, que era una ley que por supuesto coaccionaba el derecho de expresión, la libertad de expresión, que es un derecho humano. Entonces me parece que eso es una muestra de lo que ustedes pueden hacer ahora. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la ley Borge no permitía ciertas acciones a quienes ejercían sus derechos activistas por los derechos humanos, y a ustedes como periodistas recoger, difundir, más bien recoger, ¿no? Notas, y además también coaccionaba el derecho de expresión, porque si bien dice Gaby, no cualquiera puede decir yo soy periodista, pero sí cualquiera puede manifestarse, ¿no? Sí, entonces, claro. si esta ley podía castigarte si tú en una red social o por ejemplo, si a mí me invitan aquí a los micrófonos, pues yo no soy comunicadora. Si yo digo algo que no le parece a las personas que están en el poder, con este artículo de que solo se puede ejercer periodismo si tienes estudios de periodista, pues me llevaban a la cárcel. Y solo podías acreditado por un medio. Acreditado, como podías acceder a un evento, eso a un gravísimo. lugar, si estabas acreditado por un medio de comunicación. Entonces de ahí dejabas fuera a la sociedad civil, sí, que no podía sentarse en un micrófono o escribir algo. O aquellos compañeros que ya no están en un medio de comunicación, pero que están de freelance o trabajan por su cuenta. Y si no tenías el respaldo de un medio registrado, o de una empresa, pues ya estabas fuera de los eventos que ellos consideraban. Y este fue uno de los artículos impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pidió reformar, y no se hizo esta reforma. No, de hecho, yo me di la tarea de buscar todas las leyes del Congreso, en la página del Congreso del Estado, y no aparece. Exacto. O sea, es inexistente. Sí. Aunque la Suprema Corte ya había dispuesto las reformas, la pasada legislatura no se tomó la molestia de hacer las reformas, y prácticamente estaba en las condiciones en las que lo aprobó el exgobernador Roberto Borge. Que además fue parte de un paquete de leyes, la llamada Ley Borge, o paquete de impugnancia, que incluía otras a beneficio de él, ¿no? En donde, bueno, también tenía que ver con la supervisión de las cuentas, con las fiscalías, etcétera, que bueno, un paquete de leyes que se le echaron abajo al exgobernador porque eran inconstitucionales, ¿no? Incluso por parte de la Suprema Corte de Justicia se ordenó que se diera. Ahora, se generó mucha polémica en relación a que si debía permanecer y nada más con las reformas que había ordenado la Corte, había dispuesto la Corte. Probablemente sí. Pero yo, en lo personal, como periodista de muchos años, digo, no, esa ley tiene que abrogarse porque, para olvidar el capítulo de Roberto Borge, que fue un tipo grosero, déspota con los reporteros, y estoy hablando básicamente de los reporteros con los que yo me muevo, y no en los altos ejecutivos de los medios. Reportero de calle, el que trabaja. Porque a él se le intentaba entrevistar y era bastante grosero, bastante déspota, era de no contestarte, de dejarte con la palabra en la boca. Si te dejaban acercarte, ¿no? Porque las vallas 2 cuadras atrás. Sí, era prácticamente imposible. Bueno, ya en el último año ya fue, de plano, él no dejaba que nadie se le acercara, colocaba vallas a lo largo de sus eventos, que por cierto nos costaban bastante caras,
para que no se le acercan a nadie y nadie osara preguntarle absolutamente nada, porque pues ya el último año ya se sabían, habían salido a relucir cosas en las que él estaba involucrado y no quería que pues nadie lo importunara. Además, y por si fuera poco, si tú osabas preguntarle o sacabas una información, una reacción a su gobierno que no le parecía a él, hablaba a las redacciones para casi pedir la cabeza del compañero. Hubo varios, la verdad, que perdieron su trabajo, perdieron su trabajo, les jalaban las orejas, no les dejaban publicar y así fue. O los corrían. O los corrían, sí, no, bueno, y prácticamente vivían con una amenaza de decir, a ver qué me van a hacer, qué me van a llegar a hacer a mi casa. Y toda esa experiencia y todo eso, lo que vivimos como periodistas, unos más, unos menos, es lo que al conocer que se reactivaba esta situación o que se iba a elegir cierto consejo con base en esta ley, que el reportero se mueve y dice no, claro que sí, no tenemos que hacer algo. No, claro. Porque pues lo que quería hacer este gobierno era este gobierno actual del estado era casi darle continuidad a lo que esta ley señalaba en cuanto a la creación de su consejo, de todo el órgano, de todo el aparato que tenía que ver para dar cumplimiento a la ley. Así es. Entonces, pues los reporteros en este caso de Cancún, de Playa del Carmen, pues que aquí somos bastantes, pues se movilizó, sí, se hicieron escuchar, tomaron decisiones, se tomaron la molestia, lo que también hay que reconocer que no se había hecho antes, porque prácticamente pues por miedo, por temor, por indiferencia, porque saber que no se iba a ganar ya nada, porque Roberto Borges era una persona intransigente, pues no participaban. Pero esta vez sí vimos un colectivo de periodistas bastante animado a tomar ellos, a llevar al frente, ¿no?, sus propuestas, y bueno, se dio un paso muy importante que no ha sido el definitivo. Aún falta que entre al Congreso y ahí para conocer que ya ahora sí que el punto final, que es abrogar la ley. Abrogarla, se dijo de abrogarla completamente, y bueno, el sábado 20 había una elección de este consejo, se cancela, obviamente, se suspende, se va a iniciar con foros hasta donde se envía una ley que se va a discutir en foros, y ahí también hay que participar, ¿no? Porque si bien ya se abrogó, también tenemos que participar en la nueva ley. Hay que seguirlo, no se trata de que, bueno, ya logramos esto y ya cuelgo mi hamaca, no es así. Hay que seguirlo, sí. Y bueno, el tiempo se nos acaba. Hemos concluido ya con esta emisión de Punto por Punto. Gracias por acompañarnos. Agradezco a mis compañeras de la mesa y nos vemos en una próxima emisión.